Yo no soy de los que inventan cosas, ni de los que van por ahí queriendo meter miedo. No creo en lo paranormal porque sí, ni en esas historias que suenan a exageración. Pero hay momentos que no te piden permiso para quedarse dentro de ti. Hay lugares que no te tocan la piel, te tocan el alma. Y lo que me pasó esa mañana en Tepito, hermano, todavía me cuesta contarlo sin que se me erice la espalda. Me llamo Ramiro Castañeda. Tengo 55 años. Nací en Hermosillo, Sonora. Llevo más de 3 décadas recorriendo este país de punta a punta, manejando mi tráiler, conociendo caminos que la mayoría ni imagina. He cruzado sierras, desiertos, ciudades violentas. He visto cosas feas, cosas injustas, cosas peligrosas. Pero lo que viví ese día en el corazón de Tepito fue otra cosa. Algo que no he podido sacarme desde entonces. Algo que no se ve, pero se queda. Ese viaje me cayó de golpe. Una carga sencilla, bocinas y audífonos para un distribuidor del centro. Nada fuera de lo común. El pago era bueno, y la verdad, andaba justo. Así que acepté sin pensarlo demasiado. Me dieron la dirección exacta, me explicaron dónde estacionarme. Todo parecía claro. Pero desde que empecé a meterme por esas calles, algo cambió. No fue un pensamiento. Fue una sensación, un presentimiento que me caló por dentro. El aire era más espeso. Las lonas de los puestos parecían colgar más bajo. Como si quisieran empujarte hacia el suelo. Como si quisieran que no levantaras la vista. La gente caminaba callada, como si ya supiera lo que estaba por pasar. Como si me miraran sin verme. O peor, como si me vieran más de lo que yo mismo me veía. Llegué con mi Kenworth blanca, la esperanza. Así le dice mi hija. Ella fue quien colgó el escapulario del retrovisor. Siempre lo traigo ahí. Pero ese día el escapulario temblaba. Y no había viento. No corría aire. Estaba todo cerrado. Aún así, el pedazo de tela golpeaba el vidrio, como si alguien lo agitara. Me estacioné junto a una ferretería vieja, con un mural a medias de San Judas Tadeo. Apagué el motor. Me quedé unos segundos en silencio. A veces hago eso. Pero ese día, ese silencio no me calmaba. Me apretaba el pecho. Intenté comunicarme con el contacto. Nadie contestaba. Miré por el retrovisor. Solo pasaban figuras. Gente que vendía cosas. Otros que caminaban como sin rumbo, como si no supieran a dónde iban o no quisieran llegar. Del otro lado de la calle, noté un grupo de chavos. Uno de ellos llevaba una playera negra con la Santa Muerte impresa al frente. Me miraba fijo. No parpadeaba. No amenazaba. Pero no había alma en su cara. Al lado de ellos, una mujer mayor, cubierta con un rebozo negro, tenía una mesita con velas y estampitas. Tampoco me quitaba la vista. Murmuró algo bajito. No lo dijo para mí, pero me llegó directo al pecho. Aquí no se vende fe, se gana o se pierde. No supe por qué, pero esas palabras me atravesaron como cuchillo en agua quieta. El escapulario golpeó el vidrio una vez más. Seco. Preciso. Como si respondiera. Me bajé. Fingí revisar las llantas. Pero en realidad solo quería ver si lo que sentía adentro también se sentía allá afuera. Y sí, era peor. El ambiente estaba espeso. Como si el aire guardara secretos que yo no debía conocer. Volví a la cabina. Puse las manos sobre el volante. Miré el reloj. 10:13 de la mañana. Ya hacía calor. Pero el sudor que me recorría no era por el clima. Era frío. Nervioso. Como si me estuviera mirando desde un lugar al que no podía voltear. Y fue ahí cuando apareció. Un niño. Frente al cofre del camión. Descalzo. Ropa sucia, rota. No tendría más de 8 años. Pero su mirada era de alguien que había vivido más de lo que podía contar. No había alegría. Ni miedo. Ni siquiera tristeza. Solo vacío. Como si supiera algo que yo no. Bajé el vidrio. Le pregunté si estaba bien. Si buscaba a alguien. No me contestó. Solo levantó la mano. Señaló hacia una calle lateral. Y en ese momento exacto, el motor del camión hizo un sonido seco. Un golpe interno. No lo apagué yo. Se apagó solo. Me bajé otra vez. Ya con el corazón latiéndome en las orejas.
Revisé el motor. Todo estaba en su lugar. No había humo. No había fuga. Pero no encendía. No sonaba. Como si el camión se hubiera quedado dormido. Volteé al frente. El niño ya no estaba. No escuché pasos. No vi a dónde fue. Simplemente, ya no estaba. Miré hacia la calle que había señalado. Y sentí una fuerza. No de esas que empujan. De esas que jalan desde dentro. Como si algo me invitara a seguir. Di la vuelta en la esquina. Y todo cambió. Las lonas colgaban más bajo. La luz del sol no entraba. Era como si el tiempo se hubiera detenido ahí. Como si el lugar me estuviera esperando. Y justo en medio del pasillo, estaba ella. La misma mujer del rebozo. Ahora más cerca. Frente a mí. Sostenía una vela blanca encendida. En plena luz del día. Quise hablar. Preguntarle algo. Cualquier cosa. Pero no pude. Solo me miró. Y dijo, con una voz que era más susurro que sonido. No todos los que entran, salen igual. Y se giró. Despacio. Como si me diera la opción de seguirla. O no. Y ahí fue cuando todo dentro de mí se dividió. Una parte decía que me fuera. Que no me metiera más. Y otra me empujó a seguirla. Caminé tras ella, sin apuro, sin razón clara, como si mis pies ya no me pertenecieran. Cada paso se sentía más pesado, no por el cuerpo, sino por algo invisible que me oprimía el pecho. Pasábamos por puestos cerrados, carpas caídas, plásticos sucios que colgaban como telones de teatro abandonado. No había ruido, ni voces, ni radio sonando, solo el crujido de mis pasos sobre el pavimento viejo y el leve susurro de la vela que ella sostenía. Su flama era constante, como si ni el viento ni el tiempo pudieran tocarla. Después de unos metros, se detuvo frente a una cortina metálica oxidada. Me miró, sin hablar, con esos ojos que parecían saber lo que había dentro de mí. Me observó como si esperara que decidiera algo importante. Luego, sin más, giró sobre sus pasos y desapareció en el siguiente callejón. No corría, no se ocultaba. Solo se desvanecía. Me quedé ahí, solo, sintiendo que estaba parado en una frontera. No sabía entre qué y qué, pero lo sentía. Y sin pensarlo mucho, sin entender del todo por qué, levanté la cortina. Estaba pesada. Sonaba como si se quejara de ser molestada. El eco de su chirrido rebotó entre los muros como una advertencia que ya no podía ignorar. Me agaché para pasar. Adentro, la penumbra era espesa. Lo primero que sentí fue el olor, polvo viejo, humedad, algo como incienso seco. Era una bodega. Vacía a simple vista. Pero en el centro había algo. Solo una cosa, un espejo. Grande. Con marco de madera tallada, desgastado por los años. Parecía haber estado ahí desde siempre. Me acerqué con cuidado, como si al hacerlo fuera a despertar algo dormido. Y entonces me vi. Pero no como estaba. No llevaba la gorra. No tenía la camisa sudada. Me vi más joven, pero con una expresión cansada, como si hubiera vivido 10 años más que ahora. Y detrás de mí, detrás de ese reflejo, había algo. Una figura. Una sombra. No era clara. No era sólida. Pero estaba ahí. Y no se movía. Solo estaba. Sentí su presencia en la nuca. Un frío seco me bajó por la espalda. Me giré de golpe. No había nadie. Miré de nuevo el espejo. Y ahora sí estaba yo. ¿Cómo soy? Con los ojos abiertos de par en par. Con las venas de las manos tensas sobre los muslos. Con la respiración agitada. Con un miedo que no sabía que podía sentir. Pero ese otro reflejo, esa imagen anterior, no se me fue. Se quedó grabada como si me la hubieran tallado por dentro. Quise llorar. No por susto. Por algo más raro. Por sentirme desnudo. Espueso. Como si ese espejo me hubiera mostrado cosas que yo mismo había evitado mirar durante años. Entonces escuché pasos afuera. No eran muchos. No eran apresurados. Pero me hicieron reaccionar. Salí casi corriendo. El aire del callejón me golpeó como si volviera de un sueño. Pero no era alivio lo que sentía. Era peso. Era una carga nueva que no sabía cómo quitarme. Volví a la calle principal. Todo parecía igual. Pero ya no lo era.
La luz era distinta. Las miradas, más lejanas. Como si yo hubiera cruzado una puerta invisible y ya no pudiera regresar del todo. Me subí al camión. El motor seguía muerto. Me quedé ahí, con las manos en el volante, viendo el escapulario. Ya no se movía. Estaba inmóvil. Silencioso. Pero no me tranquilizaba. Me inquietaba aún más. Respiré hondo. Cerré los ojos. Pensé en mi hija. En su sonrisa cuando me lo colgó ahí, meses atrás, como quien le pone un candado al alma de su padre. Y me pregunté, ¿todavía me protege? ¿O absorbió algo de lo que vi? Intenté prender el motor. Sin esperanza. Y arrancó. Sin ruidos. Como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que sí había pasado. Y que no había forma de explicarlo. Porque lo que se rompió esa mañana no fue el camión. Fui yo. Salí de Tepito sin mirar los espejos. No quería ver si alguien, o algo, venía detrás. No quería confirmar nada. Solo quería distancia. Con cada cuadra que avanzaba, el aire se sentía más ligero, pero dentro de mí, no. Yo seguía cargando. Me detuve en una gasolinera. Necesitaba respirar. Lavarme la cara. Ponerle nombre a lo que sentía. El despachador era un hombre mayor. De esos que ya no preguntan mucho porque han visto de todo. Me miró. Callado. «Vienes de Tepito, ¿verdad?» Asentí, sin saber por qué. Y él solo dijo. «A veces el barrio te deja ir, a veces no». No respondió más. Y yo tampoco pregunté. Pagué, me subí al camión y seguí manejando. No puse música. No encendí la radio. Solo el sonido del motor y mi mente dando vueltas como un disco rayado. No sabía qué me había pasado. No sabía si fue real. Si fue aviso. Castigo. Prueba. Pero lo sentí. Y eso bastaba. Manejé por horas sin rumbo. Solo para poner distancia. Pero la verdad, no importa cuántos kilómetros recorras cuando lo que llevas adentro no cabe en ningún remolque. Pensé en hablarle a alguien. Contárselo. Pero, ¿cómo? ¿Quién me iba a creer? Un niño que desaparece. Una mujer que lo sabe todo. Un espejo que te muestra a alguien que no sos vos. Oh sí, pero distinto. No supe qué hacer con eso. Solo supe que había cruzado una línea. Que algo me había mirado. Y que algo se había llevado una parte de mí. Y desde entonces, ya no me sentí igual. Volví a mis rutas de siempre. Culiacán, Guadalajara, Torreón. Pero era como si todo lo que conocía se hubiera cubierto con una capa invisible, una sensación persistente de que algo se había metido conmigo y seguía ahí, callado, esperando. A veces, cuando encendía el motor, tardaba un segundo más de lo normal. Un segundo que se sentía eterno. Un parpadeo en el que imaginaba que otra vez no iba a aprender. Que el silencio regresaría. Que algo se revelaría. Los perros de ciertos pueblos me miraban raro. No ladraban. Solo seguían el camión con la mirada, como si reconocieran algo. Como si olieran algo que no era parte de este mundo. Más de una vez, durmiendo en la cabina, sentí que alguien me observaba desde afuera. Abría los ojos, revisaba los espejos, nada. Pero el cosquilleo en la nuca, ese no se iba. Empecé a rezar más. No siempre con fe. A veces con miedo. Otras veces con desesperación. Siempre con el escapulario en la mano. Aunque ya no se movía. Ya no golpeaba el vidrio como aquel día. No sabía si era porque dejó de hacerlo, o porque yo dejé de notarlo. Pasaron semanas. Me volví a meter en el ritmo de la ruta, como quien intenta olvidar. Pero algo seguía ahí, pegado. Como una astilla en la conciencia. Como una pregunta que no encuentra boca para salir. Y un día, sin buscarlo, paré en Aguascalientes. Era mediodía. Calor seco. Tenía tiempo de sobra antes de la siguiente entrega. Caminé por una calle que no conocía. Una tienda de cosas religiosas me llamó la atención. No sé por qué entré. No tenía intención de comprar nada. Solo miraba. Entre veladoras, crucifijos y rosarios, lo vi. Un espejo. Viejo. Desgastado. Casi idéntico al de la bodega. Me acerqué como quien reconoce a un viejo enemigo. Al mirarme, no vi nada extraño, pero no era yo el que se reflejaba. O sí era, pero con los ojos más hundidos.
como si ya supiera algo que el resto no. Retrocedí un paso. Me temblaron los dedos. Agarré una estampita de San Miguel. Ni siquiera la quería. Pero la pagué. Como si eso sellara algo. Como si me estuviera llevando una llave que no sabía para qué servía. Salí de la tienda sin mirar atrás. Algo me decía que no debía hacerlo. Volví al camión. Encendí el motor. Sentí esa misma punzada en el pecho, como si alguien me hubiera dejado una piedra en el corazón. Y me di cuenta, manejar se había vuelto mi forma de no pensar. Mi manera de escapar. Pero no hay carretera lo suficientemente larga cuando lo que te persigue está adentro. Lo de Tepito no fue solo un susto. No fue una anécdota para contar con risas en una fonda. Fue otra cosa. Algo que me cambió. Que me arrancó una parte y me dejó otra. Como si al cruzar por ese barrio, por esas calles y esos silencios, hubiese entrado en una dimensión distinta, donde las reglas no son las mismas. Donde el alma se pone a prueba. Días después, ya de regreso en Hermosillo, pasé por la casa de mi hija. Ella ya es grande, casada, con su propia familia. Me recibió con un abrazo como siempre. Pero cuando subió a la cabina para saludar a la Esperanza, miró el escapulario. Papá, este escapulario ya no se siente igual. No supe qué decirle. Solo le respondí que me había protegido mucho. Que por eso lo seguía colgado ahí. Ella no preguntó más. Pero su frase se me quedó clavada. Como si ella también hubiera sentido ese cambio. Como si sin saber nada, supiera algo. Desde entonces no he vuelto a aceptar ningún flete que me lleve cerca de Tepito. Algunos compañeros me ven raro. Dicen que soy supersticioso. Que me volví miedoso. Pero prefiero eso a volver a sentir lo que sentí. Prefiero que piensen lo que quieran a cargar otra vez ese tipo de sombra. A veces, mientras manejo de noche, cuando la carretera es un túnel de negrura y el motor es el único latido que escucho, me viene a la cabeza la señora del rebozo. El niño que desapareció. El espejo. Y me pregunto si eran personas, presencias, o pruebas. No lo sé. Tal vez nunca lo sepa. Pero lo único que tengo claro es que no salí igual de ahí. Que algo dejé. Y algo me traje. Y eso, créeme, eso pesa. Más que cualquier carga que haya llevado en mi vida entera. No he vuelto a ver a la mujer del rebozo. Pero a veces, cuando paso frente a puestos que venden velas o imágenes de santos, siento que alguien me observa desde un rincón. Como si ella siguiera ahí, atenta, esperando que algún día yo entienda lo que no pude entender entonces. Y cada vez que me miro en el espejo de la cabina, me detengo un segundo más de lo normal. No sé qué busco. Tal vez una sombra. Tal vez una señal. Tal vez solo asegurarme de que sigo siendo yo. Porque desde Tepito, hay partes de mí que no reconozco del todo. Me di cuenta entonces de algo que nunca antes había entendido. Hay lugares que no te roban el alma, pero te obligan a verla tal como es. Sin filtros. Sin excusas. Tepito no me quitó nada, solo me mostró. Y en ese espejo, en ese silencio, en ese niño que no habló, vi las partes de mí que había enterrado bajo años de rutina, de trabajo, de evitar sentir demasiado. Desde ese día comencé a escribir un poco. No para otros. Para mí. Para vaciar lo que cargo. Cada que estaciono el camión y tengo un rato libre, saco una libreta vieja y escribo lo que me viene. A veces no tiene sentido. A veces es solo una frase, no todos los que entran salen igual. Pero eso me ayuda. Me ancla. Me recuerda que sigo aquí. También empecé a hablar más con otros choferes. A escuchar sus historias. Y aunque ninguno ha vivido exactamente lo mismo, muchos tienen esa mirada. Esa que vi en el espejo. Esa que no necesita explicaciones porque ya lo entiende todo sin palabras. Un compañero de Veracruz, por ejemplo, me contó que una vez en Chiapas, se le apareció una niña en la carretera. No había nadie más. Solo ella, parada en mitad del camino, y cuando frenó, ya no estaba. Él tampoco supo explicarlo. Solo me dijo, desde entonces manejo más despacio. No por miedo, por respeto. Y eso es lo que siento ahora. Respeto. Por los caminos. Por lo que no entendemos. Por las presencias que no se nombran. Por el silencio. No he vuelto a cruzar Tepito. Pero he pasado cerca. Y cada vez que lo hago, bajo la velocidad. Apago la música. Bajo el vidrio.
Y dejo que el aire me diga si todavía hay algo ahí llamándome. Hasta ahora, no ha vuelto a pasar nada. Pero el corazón siempre me late más fuerte. Hace poco, mientras limpiaba el tablero del camión, encontré algo que me congeló. Una estampita. Doblada. Vieja. Con la imagen de un ángel. No era mía. No era de mi hija. No recordaba haberla comprado. Pero ahí estaba, justo detrás del volante. Pegada como si hubiera estado desde siempre. Y escrita en el reverso, con letra temblorosa, decía: ya viste lo que tenías que ver. Sigue. La guardé en mi cartera. No sé qué significa. Tal vez alguien la dejó ahí. Tal vez fue una coincidencia. Pero después de lo vivido, dejé de buscar explicaciones lógicas. A veces, lo más real es lo que no tiene sentido. Ahora, cada vez que cargo algo, sin importar si es cemento, frutas o bocinas, lo hago con otra actitud. No solo transporto objetos. Transporto mi historia. Mi silencio. Mi espejo. Y eso me hace distinto. No mejor. No peor. Solo más consciente. Una noche, estacionado en una pensión cerca de Monterrey, soñé con el niño. Estaba en el mismo lugar, frente al camión, con los pies descalzos, pero esta vez sonreía. Me miraba con una ternura que me hizo despertar con lágrimas en los ojos. No dijo nada. Solo se despidió con la mano. Y entendí. Entendí que a veces no hay que huir del miedo, sino escucharlo. Que los lugares no nos hieren, nos reflejan. Y que los fantasmas más fuertes no vienen de afuera, sino de adentro. Quizás por eso Tepito me marcó. Porque me obligó a mirarme cuando menos quería. Porque me puso frente a lo que evitaba. Porque me hizo entender que uno puede sobrevivir muchas cosas, pero no siempre sale ileso. Ahora, cuando alguien me pregunta si creo en lo sobrenatural, sonrío. No digo que sí. No digo que no. Solo digo, creo en lo que te cambia sin que sepas cómo. Y la mayoría asiente, como si eso bastara. Porque al final, todos cargamos algo. Una calle, una mirada, un silencio, un niño, un espejo. Y si estás escuchando esto, si alguna vez sentiste que algo te tocó el alma sin explicación, quiero que sepas que no estás solo. Hay otros allá afuera, en la carretera, en las ciudades, en las sombras, que también fueron tocados, que también siguen manejando con el corazón lleno de preguntas. Y eso está bien, porque a veces no se trata de entender, sino de aceptar, de seguir, de no quedarte varado en lo que no puedes cambiar, de llevarlo contigo, como una parte más del camino. Gracias por escucharme, por llegar hasta aquí. Nos vemos en la próxima historia, o en algún cruce del destino.